nuevamente, mis santos hermanos, en esta preciosa noche. Aleluya. Demos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de reencontrarnos por este medio, por esta plataforma, para así compartir una enseñanza muy preciosa de la palabra del Señor, muy edificante para todos nosotros. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios bendito, Dios maravilloso. Ante tu presencia estamos, Señor. Tú sabes que sin ti nada somos, pero contigo todo lo podemos, Señor, y nada de nosotros, Señor, podemos hacer que tenga valor si tú no estás aquí, Señor. Pero tú estás aquí, mi Dios. Tú estás bendiciendo y dirigiendo. Mira a cada uno de mis hermanos que están, oh Dios, atento, Dios mío, a todo lo que se está hablando, se está enseñando, se está diciendo. Están compartiendo con todos sus hermanos. Dios mío, bendice, Señor, a tu pueblo, llena de gozo, de alegría, de capacidad, de sabiduría, de entendimiento, y que estas enseñanzas, Señor, sean para que el temor hacia ti, oh Dios, crezca cada día, que tengamos temor tuyo, Padre mío, en todo lo que hagamos, y tu palabra, pues, reverdezca cada día en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Bien, mis santos hermanos, como teníamos previsto ya para esta noche, dar inicio al estudio del libro de los Efesios. Amén. O de la carta de los Efesios a los Efesios. Vamos a decir que en esta ocasión, pues el tiempo nos dará para hacer una breve introducción de lo que es esta carta, de su autor, de cómo se escribió, las peripecias que pasó este varón del Señor para que Dios pues produjera esta literatura tan significativa, tan educativa para todos nosotros. Pues bien, vamos a hacer esta introducción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué preciosa introducción o salutación del apóstol a esta congregación o a este grupo de congregaciones. Amén. Cuando esta carta, que es tan apasionante, tan instructiva, de San Pablo se escribió, amén, a los hermanos allá en aquella gran comunidad cristiana de Asia Menor, lo que ahora se llama Turquía, pues estábamos hablando de los albores del Evangelio, es decir, de los principios. Estamos hablando específicamente de por allá el año 62 después de Cristo. Quiere decir que apenas 40 años y tanto después de Cristo haber predicado y enseñado el Evangelio, pues ya se expandía el Evangelio por diferentes regiones, y esta es una de las regiones más bendecidas que podemos nosotros mencionar, lo que ahora se llama Turquía, toda esa región de Asia Menor, amén, y específicamente en Éfeso y pueblos aledaños. Bueno, dice, el apóstol San Pablo, estaba en su primer encarcelamiento en Roma, donde tenía libertad para escribir y predicar a Cristo mientras esperaba juicio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, amén, se encuentra precisamente preso. Y vamos a ver por qué estaba preso. O sea, más adelante voy a dar alguna contraseña, algún detalle de por qué el apóstol San Pablo estaba preso. Bendito sea Dios para siempre. Pero estaba allí en aquel lugar donde Dios había permitido que él llegara, porque fue Dios que había hablado con anterioridad de que el santo apóstol San Pablo, amén, llegaría a diferentes regiones para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo
ante reyes, ante gobernadores, ante personalidades, amén, de diferentes regiones del mundo. Y así pasó, amén. Dice, según el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 28, vivía en una casa alquilada, custodiado por un soldado romano, pero recibía personas y predicaba sin reproche. Es decir, que estaba preso, custodiado por un militar que lo cuidaba y que estaba bajo su responsabilidad. Pero el apóstol se había ganado la confianza de las autoridades porque Dios lo había puesto en gracia. Dios lo había llevado a él con ese propósito de que predicar el evangelio, y Dios guarda de sus hijos, hermanos. O sea que es precioso, y vamos a estar viendo adentro de esa carta cuando empecemos a estudiarla. Amén. Vamos a estar chequeando y viendo, mirando, observando, contemplando la maravilla de Dios, hermanos, descritas en esa carta. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, ¿cómo empezó su encarcelamiento? Vamos a ver cómo empezó el encarcelamiento del apóstol San Pablo. Ya dijimos que esta carta pues se escribe desde Roma por allá por el año 62 después de Cristo, y que aproximadamente, porque ninguna de estas fechas son exactas. Amén. Tenemos muchas fechas exactas en todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento, pero no todas son exactamente exactas. Amén. Así que son aproximadas, pero no pasan de un año o dos de diferencia, que es mucho decir cuando estamos hablando de 2000 años de atrás. Amén. Así que dice aquí, ¿cómo empezó su encarcelamiento? Bueno, cuando el santo apóstol regresó de su tercer viaje misionero, justamente de Éfeso y otros pueblos de la región de Asia Menor, lo que ahora se llama Turquía, fue hecho preso en el templo por los principales sacerdotes. Fue hecho preso estando en el templo orando, ¿verdad? Haciendo oraciones, cumpliendo una serie de promesas que había hecho a Dios mientras estaba precisamente en esa región de Éfeso. Amén. Dice, los primeros 3 capítulos de esta carta, bendito el Señor, perdón, mi santo hermano. Dice, dice la palabra que dice, fue hecho preso por los principales sacerdotes que estaban encolerizados con Pablo por haber oído que éste predicaba doctrina contraria, que iban en contra de las tradiciones del judaísmo. Quiere decir que algunos misioneros de los judíos habían estado en esa región donde Pablo había hablado, y ya Pablo había hablado y explicado lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros los creyentes no necesitamos tener que guardar la ley de Moisés? Porque ya Cristo la cumplió por nosotros. Amén. Y entonces, en ese sentido, pues el apóstol Pablo describía cómo es la vida en Cristo, la libertad que tenemos en Cristo delante de Dios. Amén. Y eso encolerizó mucho a los líderes judíos, que habían visto que el apóstol San Pablo, después de haber sido un líder entre ellos, ahora Dios lo ha hecho un cristiano y anda predicando el evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el nombre de Dios. Dice en el libro de los Hechos, desde el capítulo 21 y hasta el final, es decir, el capítulo 28, nosotros vemos que desde su arresto, su proceso judiciales, las celadas para matarlo, sus relatos dando testimonio del poder de Dios en su vida, su apelación al César, su naufragio en el Mediterráneo, sus milagros en Malta, la isla de Malta, amén, hasta así su llegada a Roma, de donde escribe a sus primeros hijos que había engendrados en Éfeso.
Es decir, que en estos capítulos del libro de los Hechos, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, nosotros encontramos todas estas descripciones y estoy recomendándosela a todos los hermanos y amigos que están leyendo para que conozcan más de la palabra del Señor, que allí el apóstol pues tuvo un tiempo preso, pero no solamente era un preso cualquiera, sino que quisieron matarlos a él, los judíos. Ese era el deseo que tenían de acabar con su vida, pero Dios lo guardó y lo mantuvo protegido, amén, hasta que lo embarcaron en un barco para que llegara hasta Roma. Cuando llegó a Italia, amén, de ahí pasó a la ciudad de Roma, amén, donde entonces pasó a esa cárcel que duró 2 años viviendo en una casa alquilada, esperando el juicio que le iban a hacer a él, del que después vamos a ver que Pablo pues salió libre de ese primer juicio. Amén. Pero bien, dice, debido a que antiguos manuscritos o copias de esta carta no mencionan la palabra Éfeso, hay eruditos que piensan que esta carta no fue dirigida exclusivamente para los hermanos en Éfeso, sino más bien para que circulara entre las iglesias de la región. Pudo ser, pues, porque Pablo lo recomendó en otras cartas a otras iglesias que cada quien diera a leer su carta y circularan las cartas, amén, lo que se llama en teología una encíclica que va dirigida a varias congregaciones o para todas las congregaciones que lo lean y lo pongan en práctica. Pero en este caso, pues lo que queremos decir con esto es que hay eruditos que consideran que esta carta era una carta circular para varias iglesias de la región y no exclusivamente para los hermanos de Éfeso. Hay muchísimas explicaciones sobre eso y hay detalles de eso más adelante, pero que no creo que sea tan interesante debido a que la cosa es que fuera para ellos exclusivamente o no, la carta nos ha llegado a todos nosotros y sigue circulando para edificación de toda la iglesia o de todas las iglesias a nivel mundial. Así que vemos que esto es una bendición, esta carta es una bendición extraordinaria, hermanos, amén, y tal cual, como se dice aquí, pues nos ha llegado a nosotros, amén, aunque somos de otras regiones del mundo, de manera que la palabra de Dios circula y llega a todos los sitios para edificación. Ahora, chequemos esto aquí que nos dice, orígenes del cristianismo en Éfeso. Vamos a ver cómo se describe en esta carta los primeros pasos del cristianismo en ese lugar. Dice, por Hechos, capítulo 18, verso 19, verso 18 y verso 26 de ese capítulo, nosotros encontramos o sabemos que en el segundo viaje misionero, Pablo empezó a regar la semilla con los esposos Aquila y Priscila en ese lugar. Y así que el apóstol San Pablo se encontró con estos dos titanes del Evangelio de Cristo. No dice específicamente si se habían convertido en Roma, donde habían vivido por muchos años, o dónde se habían convertido. No lo dice específicamente, pero al parecer da a entender que vinieron siendo cristianos ya de Roma y tenían una afinidad bien bonita con el apóstol San Pablo, pues se quedaron con Pablo, amén, ya que debemos recordar que estos hermanos lo habían echado de Roma. A Priscila y Aquila eran parte de aquellos judíos que el emperador había echado de Roma en el año 49. Habían echado a todos los judíos porque hacían muchos líos, mucha violencia, amén, había, y lo acusaban a ellos de ser violentos y hacer, como dice la gente, rebuses, escándalos, y entonces pues lo echaron de Roma y se fueron por diferentes partes del mundo, amén, por un tiempo, aunque después volvieron. Y
Y eran unos de ellos. Pero qué bendición, hermanos, porque fíjense que aquí se encuentran con Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 18, vemos que se encuentran con Pablo, están allí, andan, caminan juntos, amén, y precisamente Pablo los deja a ellos en Éfeso, en su segundo viaje misionero. Lo deja en Éfeso, a ellos predicando. Si uno ve allí esos capítulos, ellos van a instruir a otros líderes que andaban predicando el evangelio, pero no tenían la capacidad del Espíritu Santo, y ellos fueron los que precisamente se ocuparon de instruir. Amén, como el caso de Apolos, que lo instruyeron ellos con relación a la doctrina del Espíritu Santo, ya que Apolos conocía mucho, gran cosa del evangelio las conocía, pero era más bien porque se habían instruido con Juan el Bautista, y personas así como estas pues lo habían instruido, pero no había tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, no sabía hablar del Espíritu Santo debidamente, no tenía esa instrucción, no tenía esa unción del Espíritu Santo, aunque tenía una capacidad natural como un gran predicador. Pero es a ellos, amén, a estos dos hermanos, que Apolos le debe esa gran instrucción que recibió en ese lugar. Y ellos se quedaron en Éfeso trabajando, y cuando el apóstol Pablo regresó de nuevo en su tercer viaje, pues ahí se queda el apóstol con ellos, y dice la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante, que allí pasó 3 años predicando, enseñando, instruyendo el evangelio en ese lugar. Amén. Dice que Éfeso era famosa por su devoción a la diosa Diana o Artemisa, y su gran templo era una de las 7 maravillas del mundo. Quiere decir que Éfeso era un lugar famosísimo. Era un centro comercial y educativo comparado solamente con Alejandría en Egipto. De manera que estamos hablando de un lugar titánico, un lugar grande, poderoso en ese sitio. Tanto así que, como ya podemos ver, recordar, en la historia se le conoce como que poseía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era ese gran templo, la diosa Diana. Eso era una de las cosas más grandes que habían. Habían 1000 sacerdotisas, prostitutas en ese lugar, que ejercían la prostitución diariamente como un servicio a esa diosa. Mira qué corrupción tan grande había en ese lugar, que cuando llega el evangelio, una doctrina de santidad, de pureza, de fe, de amor, amén, entonces choca con todo esto. Y ya vamos a ver ahí luego que esas personas pues van conociendo a Dios, cómo ese templo se va vaciando, se va quedando vacío, y eso genera que los negocios que se hacían en ese lugar, amén, con esa religión, pues empiezan a decaer y forman tumultos contra Pablo y contra el evangelio. Eso se ve en el libro de los Hechos, amén. Pero quiero reiterar que esa gente se convierten de ese mundo perdido al evangelio de santidad, y es ahí donde vamos a ver luego cómo el apóstol Pablo en esta carta les explica a ellos y le da detalle, amén, cuando Pablo se alejó, de cuántas cosas Dios ha hecho por ellos. Así que cuando Pablo se estableció allí por 3 años en su tercer viaje misionero, la iglesia llegó a ser el principal centro del cristianismo en los últimos años del primer siglo. Es decir, que la iglesia a los Efesios, vamos a tener y a ver una iglesia poderosísima, una iglesia llena de historia, llena de enseñanzas, amén, y llena de bendiciones, que todavía la vamos a encontrar por allá cerca del año 100, el apóstol Juan escribiendo aquella carta que le envía, ese mensaje que le envía San Juan a esa iglesia, que era una iglesia todavía muy, pero muy instruida, muy poderosa, muy grande, muy fuerte, amén, pero que habían descuidado un detalle. Con el paso de los años se le había ido apagando el primer amor. Ya ese otro detalle que luego volveremos a ver. Dice: después Pablo encargó la responsabilidad de esa iglesia a Timoteo,
para que corrigiera los daños causados por apóstatas como Himeneo y Alejandro, que lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 20. Amén. Vamos a ver ahí al apóstol que está hablando y enseñando sobre lo que esos apóstatas estaban haciendo en esa iglesia. Habían sido creyentes, habían sido líderes en esa iglesia, habían sido quizás ancianos en esa iglesia y ahora se han tornado y le están haciendo daño a la iglesia, introduciendo falsa doctrina en ese lugar. Así que los primeros 3 capítulos son completamente teológicos, es decir, se refieren al estudio, a la doctrina de Dios, amén, al estudio de los hechos de Dios. Todo eso tiene que ver con la teología, la parte, la enseñanza básica de lo que Dios demanda, lo que Dios ha hecho por nosotros, amén, cómo lo ha hecho Dios, cómo somos salvos, y etcétera, todo eso. Y también, dicen ellos, se enfatiza la doctrina del Nuevo Testamento en esos 3 primeros capítulos. Los otros 3 capítulos están dedicados a nuestro diario vivir, es decir, están dedicados entonces a cómo nosotros los creyentes tenemos que vivir, qué tenemos nosotros a nuestro favor para nosotros vivir la vida cristiana. Este es un libro sumamente interesante, una obra, una carta, amén, sumamente interesante. Dice, los temas más sobresalientes que vamos a ver es la elección y la predestinación. Vamos a ver esos temas porque ya sabemos que han dado lugar a muchas discusiones teológicas y filosóficas, como es el caso del calvinismo y el caso del arminianismo, que se desarrollan en base a esos temas que están allí y que son temas sumamente valiosos. Esa doctrina del calvinismo, de la predestinación, de salvos, siempre salvos. Vamos a ver por qué ellos creen en eso, que tienen ahí unos apoyos fuertes aparentemente en la Biblia, pero cuando usted lo desglosa y lo compara y lo ve con otros pasajes de la Biblia, se da cuenta que Calvino no estaba en lo cierto. Más bien su alumno Arminio, amén, va a dar al traste con eso y explica que la salvación, amén, depende claro, primeramente que es de Dios. Nosotros se la debemos al Señor al 100%, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Para nosotros llegar a la presencia de Dios, tenemos que poner de nuestra parte, y entonces quiere decir que no se le deja todo a Dios. Hay una parte que yo tengo que hacerlo. La Biblia dice, sean santos, porque yo soy santo. Eso dice la palabra, pero ya lo vamos a estar viendo ya. Vamos a ver qué es la redención, amén, la elección, la predestinación, la nueva vida en Cristo, la unidad en Cristo, los dones, amén, los dones que Dios ha dado, amén, para los creyentes, amén, los diferentes ministerios que tenemos nosotros en el Señor. Veremos así de paso qué es el fruto, qué son los talentos, amén, que son interesantes para nosotros como creyentes, tener un concepto claro de cada una de estas cosas. Vamos a ver el sometimiento de los unos a los otros y la armadura de Dios. En ese último capítulo, en el 6, vamos a ver esos últimos versos del 10 en adelante, la armadura que Dios nos ha dado a nosotros. Bueno, nos vamos a estar gozando, hermanos, porque recuérdense que esta es una de las cartas más importantes para toda nuestra doctrina. Hay otras 3 cartas más que el apóstol San Pablo escribió mientras estaba allí preso en Roma, amén, como es el de Filipenses, el de Colosenses y la de Filemón, que es una carta tan personal también, pero que no deja de ser importantísima también para todos nosotros. Pero bien, ya en adelante vamos a continuar estudiando ahora este libro parte por parte y lo vamos a ir descifrando lo más que podamos en el nombre de Cristo. Y les pido, hermanos, que se lean y se estudien bien este libro para que lo tengamos más fácil de explicar cuando vayamos a estar dando esa parte. Así que en esta noche
El Señor nos bendiga y nos ayude, Dios, amén, a que entendamos su santa palabra, a que nos preocupemos por escudriñar, por aprender, amén, y por ver cada día nuestra doctrina, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos, que dice la palabra de Dios, que es para nuestra salvación, para nuestra vida, amén, para edificación de nuestras almas. Que el Señor nos siga bendiciendo. Demos gracias a Dios por todo lo que hemos tratado en esta noche. En el nombre de Cristo, Padre, gracias te damos en esta noche. Muchas gracias por tu santa palabra. Muchas gracias por el esfuerzo, Dios mío, que han hecho tus hijos a través de la historia, a través del tiempo, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, sufriendo por ti, Señor, y poniendo tu nombre en alto. Gracias, Dios mío, por todo lo que han pasado nuestros hermanos y lo que estamos pasando nosotros ahora. Ayúdanos a valorar todo esto, Señor, y a darle la importancia que tiene en cada uno de nosotros, en toda nuestra vida. Bendice a tu pueblo, mi Dios, en esta noche, y que tu pueblo sea edificado cada día con tu santa palabra. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos y el Señor nos siga bendiciendo.